El 97% del agua del mundo es salada. Solo el 3% es dulce. De este pequeño porcentaje, una parte está congelada y la otra es subterránea. Pareciera ser que tenemos mucha agua, pero menos del 1% de la existente en el planeta es apta para el consumo humano. Este es el valle del río Teusaca, es el valle donde vivimos. Es una pequeña cuenca en donde las quebradas y los nacederos humedecen la montaña mientras llegan al río. La mayoría de nuestras casas recibe el agua de acueductos veredales, acueductos que a su vez toman el agua de estas quebradas y nacederos. Tenemos un gran potencial hidrográfico en nuestro valle. Sin embargo, con el cambio climático y las recientes sequías, le estamos exigiendo mucha agua a nuestras quebradas y la demanda sigue creciendo. Y la pregunta tal vez es, ¿cómo vamos a hacer los vecinos del valle del río Teusaca para afrontar esta realidad? Una respuesta es segura, reforestando y usando agua lluvia. Son muchos los terrenos baldíos en nuestro valle, terrenos que podrían tener cercas vivas que podríamos alimentar con el agua lluvia que cosechamos en nuestras casas y así no agotar nuestras quebradas y nacederos. A continuación, hemos agrupado una serie de videos que están disponibles en internet con varias ideas claves y que al integrarlas en la medida de lo posible en nuestras casas y terrenos, podremos tener un valle más verde y al mismo tiempo donde haya más agua para todos. Cosechar agua lluvia. Incorporar la colecta de aguas lluvia a través de los techos de las casas. Una metodología bastante simple, bastante antigua, porque todos tienen sus casas, todos tienen sus bodegas, todos tienen galpones donde tienen muchas veces una superficie de techo importante. 1 metro cuadrado de captación equivale a 1 litro de agua acumulada por milímetro de lluvia caída. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos una precipitación de 100 milímetros en un techo de 30 metros cuadrados, tendríamos 3.000 litros de agua acumulada en una sola lluvia, que muchas veces se da una lluvia de 100 milímetros. En los meses de lluvia ellos almacenan en un tanque 22.500 litros de agua, que luego ocupan en la ducha y en el fregadero. Todo lo que se usa al bañarse y lavar los platos se dirige a la zona de tratamiento de las llamadas aguas jabonosas. Una vez que el líquido está filtrado, sigue un camino sinuoso y llega hasta el huerto para regarlo, cerrando el ciclo del agua, recibiendo y entregando agua limpia a la naturaleza. Al final del mes, su factura de agua es de $0 con 0 centavos. La primera decisión fue cambiar el techo, porque teníamos el techo de lata y eso iba a hacer que nuestra agua absorba los metales, ¿no? En muchos lugares puedes utilizar el agua de lluvia para consumo humano en tanques cerrados y para riego puedes cosechar agua de lluvia en reservorios abiertos, ¿no? Entonces esa es una de las principales ideas, ¿no?, de la permacultura, cosechar agua donde te hace falta, porque agua sí hay abundancia, solo que hay que saber captarla, ¿no? Construir humedales. Bueno, este es nuestro humedal. Cumple la función de reciclar el agua gris de nuestra lavadora. En este tubo de aquí llegan todas las aguas grises de la casa y esto que está aquí se llama trampa de grasas. Toda la grasa, que es una de las principales cosas que contamina el agua, se queda aquí y de aquí el agua sale limpia para el siguiente, o sea, sin grasa y sólidos para la siguiente etapa de tratamiento. Estos biofiltros son sistemas que imitan a la naturaleza. Entonces en la naturaleza tú siempre vas a ver que hay plantas macrófitas, en este caso tenemos el papiro, tenemos la totora, la papachina. Estas plantas tienen el maravilloso don de comerse los contaminantes básicamente. Entonces un ejemplo lindo es que aquí todavía hay bastantes contaminantes y tenemos plantas bien alimentadas. Si tú ves, los papiros son más altos que yo. Y esto va a ser un caminito como de serpiente. En el diseño siempre, como imitamos a la naturaleza, intentamos hacer que el agua siga su curso. Y si tú ves, ya al final de la fase de zona de raíces, las plantas ya no tienen contaminantes que les alimenten. Y al final va a la laguna donde ya el agua la canalizamos para el riego de nuestra huerta. Construir un baño seco o usar el inodoro con agua lluvia. Replantear nuestros viejos pozos sépticos para sacarles más provecho en el ciclo del agua. Originalmente la gente no tenía baños con agua, entonces siempre los desechos humanos regresaban a la tierra
que en el fondo, o sea, es como debería suceder, ¿no? La tierra te da de comer, te da todos sus nutrientes, esos nutrientes deberían volver a la tierra. Esa es la idea de la permacultura, ¿no? Que en tu casa cierres tus ciclos. El ciclo se rompe cuando nuestros desechos no regresan a la tierra, sino a los ríos, contaminándolos. La tierra ya no puede nutrirse naturalmente, obligándonos a usar fertilizantes y químicos para sembrar y cosechar, contaminando también nuestro cuerpo. Por el contrario, si cerramos los ciclos del agua y de la tierra, producimos con la naturaleza y no contra ella. Ellos, en vez de agua, usan aserrín. Este mecanismo se llama baño seco y cada vez es más usado a nivel mundial. El baño seco cumple la misma función de cualquier inodoro. La diferencia está en que no utiliza agua. Las heces que la persona expulsa se cubren con cal y aserrín en un recipiente. La mezcla adecuada evita los malos olores. A la vez, permite que crezcan microorganismos benéficos que descomponen la materia orgánica. Estos recipientes se depositan en una compostera que luego de un año se convertirán en abono. Hay otro tipo de baño seco que separa la orina para mezclarla con agua y utilizarla como fertilizante natural. Es un váter que funciona en 2 tiempos. O sea, son 2 cámaras separadas con una pared en medio. Ahora estamos llenando uno. Y cuando esté lleno, cuando digamos ya no lo queremos llenar más, vale, lo redondeamos un poco, igual le echamos un poco de agua por si le falta humedad y pasamos a usar el otro. El pipí, cuando limpias después de acabar, ya queda diluido, queda mezclado con agua y ese agua las distribuimos por una red, una especie de árbol de tubos y van directamente a los arbustos o a las plantas que tienen que alimentar. Así nos quitamos 2 problemas. Uno es que no hay que tener un depósito para acumularlas y no huelen, y otro es que ya están allí trabajando. Sembrar techos vivos. Estamos viendo lo que es un techo vivo. Otras características y propiedades, como son el de tener una capacidad de absorber mucha agua y liberarla de a poco. Con esto quiero decir que, por ejemplo, si las ciudades tuvieran techos vivos, no habrían inundaciones como las que vemos hoy en día, ¿no? En donde las ciudades son prácticamente ríos, ya que el agua escurre a través del pavimento, de los techos. No hay tierra que absorba esa agua. Entonces, nosotros lo que hicimos es generar un techo verde. Este techo verde tiene varias capas que van impermeabilizándolo y hace que el nivel de escorrentía ya no sea un problema, sino que más bien nos permita a nosotros generar aquí huertos. Este techo tiene un grosor de sustrato de más o menos 10 centímetros. Si Quito tuviese techos verdes de este tipo, muy probablemente no inundaría, porque estos 10 centímetros son esponjas que recogen agua y la van soltando muy suavemente. Construir pozos y zanjas de filtración de aguas lluvias. El agua escurría en la ladera hacia el fondo de las quebradas, y lo cual el agua se iba a los esteros, al río y después al mar. En cambio acá, con los canales que hicimos nosotros a través del proyecto, el agua se acumula y cae acá, y acá se acumula. Y la gente le da el uso para las huertas y también para dar de beber a los animales. Normalmente uno tiende a dirigir el agua por alcantarilla hacia afuera, hacia la calle. Cuando llueve, obviamente todo eso se satura, contribuimos a que las alcantarillas estén full de cosas, de tierra, de hojas, qué sé yo. Y si uno puede tener este pozo de absorción adentro de la casa, contribuimos a que todo fluya mejor y todas las cosas caminen mejor. El pozo de drenaje que vamos a hacer va a quedar a 70 centímetros de la casa. Tiene que tener por lo menos un tamaño de 50 por 50, pero siempre como mínimo 1 metro de profundidad. En el fondo estará relleno con una pequeña capa de arena, luego bolones y después grava, y más superficialmente gravilla. Las anteriores ideas pueden ser acomodadas a las posibilidades de cada casa. Lo que pretendemos es dejar de usar el agua en las quebradas y a cambio usar el agua lluvia, incluyéndola dentro del ciclo natural y devolviéndola limpia al medio ambiente, de una manera localizada, para ir reforestando nuestros lotes y de esta forma nuestro valle.